Chicos, de nivel 4 comenzamos con las clases de trigonometría. Ya, el tema que vamos a ver el día de hoy sería razones trigonométricas de ángulos agudos. ¿De acuerdo? Entonces, para ver las razones trigonométricas lo que tenemos que estudiar primero que es un triángulo rectángulo. Nosotros anteriormente, en las clases pasadas, habíamos identificado los elementos de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, nosotros tenemos el triángulo ABC que es recto en C. Eso quiere decir que aquí forma 90 grados. Los lados que forman el 90 grados tienen el nombre de catetos. ¿Ya? Cateto y cateto. Y el lado más grande tiene que ser la hipotenusa. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Hasta ahí tenemos los elementos de un triángulo rectángulo sin necesidad todavía de utilizar las razones. Ahora, cuando ya nosotros vamos a trabajar las razones, trabajamos con uno de los ángulos agudos. Puede ser con este ángulo, puede ser con este ángulo. Yo en este caso voy a trabajar con este ángulo. ¿Ya? Cuando trabajo yo con ese ángulo, para calcular las razones, cambia los nombrecitos de los catetos, se adiciona algo más. Lo que está al frente del ángulo, siempre va a ser el cateto opuesto. Y lo que está debajo de él, debajo del angulito, vendría a ser el cateto adyacente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recuerden, lo que está frente al ángulo es el cateto opuesto y lo que está debajo del ángulo vendría a ser el cateto adyacente. El lado más grande nunca va a cambiar, siempre va a ser la hipotenusa. ¿De acuerdo, chicos? Esos son los elementos que nosotros necesitamos para calcular las razones. Ahora, algo más que me estoy olvidando. En todo triángulo rectángulo siempre debemos de utilizar el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Entonces, para nosotros tendríamos cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, siempre va a ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. ¿Bien, chicos? Entonces, de esa manera calculamos uno de los lados, si en caso nos faltaran, para calcular las razones trigonométricas. Ahora sí comenzamos netamente con las razones. Nosotros conocemos 6 razones trigonométricas, las cuales son las básicas, ¿ya? El seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿a qué es igual el seno, profesor? ¿Qué es el seno? Simplemente, las razones son comparaciones, ¿ya? O cocientes, se puede decir, entre la división entre los lados de un triángulo. ¿Estamos de acuerdo? La división de los lados de un triángulo, la división de estos dos, la división esto con esto con esto. Ese cociente que nos queda viene a ser la comparación de las razones trigonométricas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, vamos a calcular el seno, ¿a qué es igual? Para eso les voy a enseñar una mnemotecnia. De arriba hacia abajo, voy a colocar de la siguiente manera. ¿Qué dice? Coca, ¿no? Seguimos. ¿Listo? De arriba hacia abajo, si lo leo, dice coca, coca, hip, hip. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, lo mismo vamos a hacer de abajo hacia arriba. Coca, coca, hip, hip. ¿De acuerdo, chicos? Eso vendría a ser una mnemotecnia para poder calcular las razones trigonométricas. Profesor, ¿qué significa eso? El seno del ángulo alfa es cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. La cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. La secante, hipotenusa entre cateto adyacente. La cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto. ¿Ya? Ahora, nosotros recordemos a los lados
si no tenemos ninguna medida, a la mayúscula siempre se opone a minúscula, a B minúscula, B minúscula y a C mayúscula, C minúscula. Entonces, si a mí me piden el seno recuerden es cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. ¿Ven? El coseno, cateto adyacente, dividido entre la hipotenusa. ¿De acuerdo? La tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. O sea, tendríamos A dividido entre B. La cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto, sería B dividido entre A. ¿Estamos de acuerdo? La secante, hipotenusa entre cateto adyacente, C entre B. Y por último tenemos la cosecante, que vendría a ser hipotenusa entre cateto opuesto, C dividido entre A. Ya chicos, de esa manera entonces podemos calcular las 6 razones trigonométricas. Recordemos un poco que siempre, esto no me voy a olvidar, siempre al ángulo, cuando trabajamos con el ángulo, frente de él está el cateto opuesto. Si trabajaras con este ángulo, frente de él está el cateto opuesto. ¿Ya chicos? Entonces, eso vendría a ser la pequeña teoría en cuanto a las razones trigonométricas. Con eso pasamos a resolver todos los ejercicios que tenemos en la práctica. ¿De acuerdo? Comenzamos con la práctica, chicos. A ver, ejercicio número 1 dice calcular el coseno de teta. Si tienes el triangulito que vale 3 raíz de 5. A ver, para ustedes que estamos en el nivel 4, ya vamos a calcular de frente lo que es el teorema de Pitágoras, ¿ya? Yo les enseño algo. A ver, si voy a calcular, si yo calculo uno de los catetos, ¿ya? Puedo calcular esto que me falta, o puede ser esto. Siempre es la diferencia del cuadrado de la hipotenusa y la diferencia del cuadrado del otro cateto. Si calculo la hipotenusa, es la suma de los cuadrados de los dos catetos. ¿De acuerdo? A ver, lo vamos a hacer mentalmente y después lo hacemos como operaciones. A ver, al cuadrado es 9, al cuadrado es 5. 9 menos 5, 4. La raíz de 4, ¿cuánto sería? 2, ¿no? 2 sería para nosotros. Entonces este ladito valdría 2, ¿ya? Profesor, a ver, no lo entendí bien. Lo vamos a hacer ahora utilizando el teorema de Pitágoras. Como este lado yo no tengo, yo le voy a poner el valor de x. Sería x al cuadrado más el otro cateto, raíz de 5 elevado al cuadrado, va a ser igual a 3 al cuadrado. Aquí tendríamos que x al cuadrado más se va y se va, te queda 5, va a ser igual a 9. X al cuadrado va a ser igual, pasa esto a restar, te quedaría 4. Entonces para nosotros x valdría 2. Y ya le hemos demostrado que x vale 2. ¿Ven? ¿Estamos de acuerdo? Listo chicos, yo lo voy a borrar. Entonces recuerden cómo calcular ya mentalmente el teorema de Pitágoras. Ahora, nos pide el coseno. Ustedes recuerden que el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Lo primero que tienes que identificar, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Recuerda que frente a él, frente al ángulo, está ¿quién? El cateto opuesto. El cateto opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Siempre frente al ángulo el cateto opuesto. Y lo que está al costado, sería el cateto adyacente. Y el lado más grande no cambia, siempre va a ser la hipotenusa. ¿De acuerdo? Chicos, simplemente eso es para mencionarles ahora, porque yo sé que ustedes ya en casa saben cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Entonces, para nosotros, el coseno del ángulo teta sería cateto adyacente 2 dividido entre la hipotenusa, que vendría a ser 3. Y eso vendría a ser nuestra respuesta. ¿Ya, chicos? Simplemente así, ¿ya? Vayamos al ejercicio número 3. Nos pide calcular el valor de A, que es 5 cosecante de teta menos cotangente de teta. Si, dice, el coseno de teta es igual a 13 o a 12 treceavos. Entonces, cuando tienes ese tipo de ejercicio, lo que primero tienes que hacer es construir tu triangulito. ¿Estamos de acuerdo? Construyes tu triángulo. Una vez que construyes, pones 90, puedes trabajar con este ángulo o con este ángulo, con el cual tú te sientes más cómodo. ¿Ya? Yo voy a trabajar con este angulito. Le pongo aquí teta.
¿Ya? Entonces, frente ahí está el cateto opuesto, cateto adyacente y hipotenusa. Profesor, pero el coseno es cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. El cateto adyacente vendría a ser esto, que vale para nosotros 12, ¿ya? Y la hipotenusa valdría a ser esto, que valdría 13, ¿de acuerdo? Por Pitágoras calculamos eso. Y además es un triángulo conocido, 13, 12 y 5. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Es un triángulo notable conocido, ¿ya? 13, 12 y 5. Ahora sí, una vez que ya tienes tu triangulito, reemplazamos en lo que nos pide. El valor de A va a ser igual a 5 por... ¿Estamos de acuerdo? La cosecante de teta. La cosecante de teta es hipotenusa entre cateto opuesto. Sería 13 quintos. Menos la cotangente de teta. La cotangente de teta sería cateto adyacente entre cateto opuesto. Sería 12 quintos. ¿Listo, chicos? Entonces, simplemente hacemos la operación. Esto es igual a 5 por 13 quintos menos 12 quintos. Es homogéneo, sería un quinto. ¿Estamos de acuerdo? 5 y 5 se va. El valor de A, entonces, para nosotros, 5 y 5 se cancela. Te quedaría 1. Y esa vendría a ser la respuesta en el ejercicio número 3. ¿Ya, chicos? Continuamos con el ejercicio número 5, ¿ya? Nos pide calcular la tangente de beta. Acá la tangente de beta. Tangente de beta sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Necesito estos dos valores, ¿ya? Sí dice que la tangente de teta, que está acá, vendría a ser 8 quinceavos. ¿De acuerdo, chicos? Listo, entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Cuando tengo este tipo de ejercicios, tangente de teta, tengo esto y todo esto. Entonces aquí le vamos a dar una constante, ¿ya? Entonces, para nosotros, la tangente de teta, aquí esta teta es cateto opuesto, que sería 8K, ¿ya? 8K, todo dividido, que vendría a ser todo esto, ¿estamos de acuerdo? Todo eso, para nosotros vendría a ser 15 veces K, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos 8 quinceavos, ¿ven? 8 quinceavos. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora, tú por dato del ejercicio tienes que este segmento AB es igual al segmento PC. Entonces, PC también valdría 8K. Pero como todo vale 15 y esto vale 8K, entonces esto valdría 7K. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Si esto vale 7K, ya tengo lo que necesito para la tangente de beta. La tangente de beta para nosotros es cateto opuesto, que vendría a ser 8 veces K, dividido entre cateto adyacente, que vendría a ser 7 veces K. ¿De acuerdo? Entonces K y K se va. Tu respuesta para ti sería 8 céntimos. Y esa es nuestra respuesta. ¿Bien, chicos? Vamos a la número 7. La número 7 dice lo siguiente. A ver, vamos a leer ese ejercicio, ¿ya? La número 7 dice: en un triángulo rectángulo ABC recto en A. Allá, cuando te dice recto en A, vamos a ponerle, es porque en 90 grados está en el vértice A. Entonces, como es ABC, le ponemos ABC. ¿De acuerdo? Triángulo ABC, recto en A. Ahora, te pide calcular todo este valor. Te pide calcular M. ¿De acuerdo, chicos? Listo. Hace un momento nosotros dijimos que cuando no tienes valores, vas a asignar las letras minúsculas. Entonces, A minúscula, AB, B minúscula, AC, C minúscula. ¿De acuerdo? Ya tengo ahí. Ahora lo único que vamos a hacer es reemplazar en lo que tenemos. Paréntesis. C por la secante de beta. Acá está beta, ¿ve? Beta. La secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Hipotenusa entre cateto adyacente sería A dividido entre C. Más A por el coseno del ángulo C. Acá está C. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, que vendría a ser B dividido entre A. ¿Estamos de acuerdo? Listo, pasamos al otro, que es B por la cosecante del ángulo B. Acá está B. La cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto, A entre C.
¿Estamos de acuerdo? Menos C por la cotangente del ángulo C. ¿Estamos de acuerdo? Ah, perdón. Acá es cosecante de B. Aquí está B, ¿no? La cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. A entre B. Chicos, A entre B. ¿Ya? La cotangente del ángulo C, aquí está C. La cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. Sería B entre C. B dividido entre C. ¿Listo? Es lo que tenemos. Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá pasa lo siguiente, ¿ven? Se va, se va, se va, se va, B con B y C con C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces te quedaría el valor de M va a ser igual. En el primer paréntesis te queda A más B. En el siguiente paréntesis te queda A menos B. Si ustedes se dan cuenta, es un producto notable, es una diferencia de cuadrados. Entonces, para nosotros sería A al cuadrado menos B al cuadrado. Esto va a ser igual. Profesor, me he quedado A al cuadrado menos B al cuadrado. A ver, ¿qué hacemos? Acá utilizamos un rato Pitágoras. Atentos, C al cuadrado más B al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado. Miren lo que va a pasar, el B lo voy a pasar al otro lado, tendría que C al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces miren, ¿ven? A al cuadrado menos B al cuadrado, que es igual a C elevado al cuadrado. Y eso vendría a ser nuestra respuesta en el ejercicio número 7. ¿Bien, chicos? Entonces, pasamos al ejercicio número 9. ¿Ya? Nos pide calcular el valor de E. Simplemente reemplazamos. ¿Ya? Vamos a reemplazar. A ver qué es lo que nos sale. Aquí menos. Cotangente del ángulo alfa, acá está. La cotangente, en un triángulo grande, la cotangente es cateto adyacente, ¿ya? Entre cateto opuesto, porque está al frente cateto opuesto. Y el otro cateto adyacente. Necesito cuánto vale este valor. Como yo no tengo, le voy a asignar valores. La suerte nuestra nos dice que estos dos son iguales. Entonces yo le voy a poner el valor de A y esto también valdría A. Como me falta este pedacito, le voy a poner el valor de B. ¿De acuerdo? Entonces vamos. La cotangente del ángulo alfa. La cotangente es cateto adyacente, que es todo, A más B, dividido entre cateto opuesto, que sería A. ¿Estamos de acuerdo? Menos la tangente del ángulo beta. Beta está acá. La tangente es en este triangulito, cateto opuesto, el que está al frente, cateto opuesto entre cateto adyacente. B entre A. ¿Listo? Esto ya está fácil, chicos. Acá ya es superable. En la parte superior tendríamos A más B menos B, porque es homogéneo. Entonces nuestra respuesta, acá se va, te queda A dividido entre A, que para nosotros valdría 1, ¿ya? 1 sería nuestra respuesta. ¿Listo, chicos? Eso vendría a ser el ejercicio número 9 en todo caso, ¿ya? Bueno, vayamos al ejercicio número 11. Nos pide a nosotros calcular el valor de E, que es 5 cosecante de beta menos 2 cosecante de A. Si tienes como dato seno de A por la cosecante de B es igual a 2 quintos, ¿ya? A ver, leamos un poco lo que nos dice el ejercicio. El ejercicio nos dice a nosotros, en un triángulo rectángulo recto en C, C es recto, le vamos a poner un nuevo, C es recto, entonces acá le ponemos A y aquí le ponemos B. Si deseas, cambias, no hay ningún problema, iguales debe de salir, ¿ya? Entonces ya tenemos eso, simplemente le asignamos las letras minúsculas porque no tenemos ningún dato. Aquí sería A, aquí sería B minúscula y aquí sería C, ¿ya? A ver, vamos a ver qué es lo que nos pide ahora calcular. Todavía no vamos a utilizar el dato. Hay que reemplazar en lo que nos pide, ¿de acuerdo? Aquí sería 5 por, ¿ya? La cosecante de B. La cosecante de B, aquí está B. La cosecante vendría a ser hipotenusa entre cateto opuesto, que sería
C dividido entre B, ¿ya? Más, ¿estamos de acuerdo? Dos veces, cosecante del ángulo A, aquí está A, la cosecante hipotenusa entre cateto opuesto, sería C entre A. C dividido entre A. ¿De acuerdo, chicos? Eso es lo que necesitamos. Entonces necesitamos valores de A, B y C. ¿De dónde vamos a sacar? De aquí. Hay que reemplazar. ¿A qué es igual el seno de A? El seno de A es cateto opuesto entre hipotenusa, que vendría a ser A dividido entre C. Por la cosecante del ángulo B. Aquí está cosecante. La cosecante viene a ser ¿qué cosa? Hipotenusa entre cateto opuesto. C entre B. C entre B. Que todo esto va a ser igual a 2 quintos. ¿Ya? Aquí se cancela, te quedaría que A entre B es igual a 2 quintos. ¿Listo, chicos? Ya tenemos cuánto vale A entre B, 2 quintos. Puedo reemplazar cuánto vale A, que valdría 2, y puedo reemplazar cuánto vale B, que valdría 5. Entonces, lo que vamos a hacer, necesitamos calcular el valor de C. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿ves? A A le voy a dar el valor de 2 y B valdría 5. Por Pitágoras calculo el valor de C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sería al cuadrado vendría a ser ¿cuánto? A ver, chicos, al cuadrado 4, al cuadrado 25, 25 más 4, 29. Entonces esto viene a ser la raíz de 29. ¿Ya? Entonces, para nosotros C vale raíz de 29. Simplemente reemplacemos, ¿ya? Vamos a reemplazarlo por acá. Y nos saldría nuestra respuesta. Aquí sería 5, ¿ya? Por C entre B. Pero C, ¿cuánto vale? Raíz de 29 dividido entre B, que vale 5. Más 2 multiplicado por C, que vale raíz de 29 dividido entre A, que vale 2. ¿Estamos de acuerdo? Se va y se va, se va y se va. Te quedaría entonces como respuesta raíz de 29 más raíz de 29 sería 2 veces raíz de 29. Y eso vendría a ser nuestra respuesta. ¿Ya? En el ejercicio número 11. Para terminar, avanzamos al ejercicio número 13. Nos pide calcular el perímetro del triángulo, ¿ya? Si la hipotenusa dice vale 50, nos faltaría los otros dos. Para eso me dice que el coseno del ángulo alfa es igual a 0,96, ¿ya? Entonces, vamos a ver este coseno en fracciones. Coseno del ángulo alfa es igual. Esto vendría a ser 96 dividido entre 100. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué le sacamos? Cuarta sería 24. Y cuarta sería, ¿cuánto? 25. Ahí va, profe. Entonces, como aquí te da la medida, ¿ya? De la hipotenusa, entonces acá yo no puedo decir que el coseno es 24 entre 25. Si no le asignamos una constante, ¿ya? Una constante K por aquí y K por aquí, ¿ya? Vamos a poner, a ver, le pongo más acá, ¿ya? Para que se pueda escribir 25 por aquí. Entonces la constante valdría para nosotros K, ¿de acuerdo? Listo. Entonces lo que vamos a hacer es asignarle esos valores. El coseno es cateto adyacente, aquí cateto adyacente, que vendría a ser 24 veces el valor de K, entre hipotenusa, que vendría a ser 25 veces el valor de K. ¿Estamos de acuerdo? Listo, es lo que tenemos. Ahora, para calcular esto necesito, pero ustedes recuerden que es un triángulo notable, ¿ve? 25, 24 y esto valdría 7, pero como está con una constante, tendría que ser K, ¿de acuerdo? Es un triángulo notable de 7, 24, 25. Ahora, podemos calcular los lados, ¿cierto? Sí, podemos calcular los lados. ¿Por qué? Porque K valdría 2. 2 por 25 te da 50. Entonces K vale 2. 2 por 24 te da 44.
48. 2 por 7 te da 14. ¿Ven? Ya tenemos todo. ¿Listo? Entonces simplemente te pide el perímetro, ¿ya? El perímetro para nosotros, que se escribe 2 veces P, va a ser igual a la suma de todo. Sería 14 más 48 sería 62. ¿Estamos de acuerdo? 62 más 50 sería 112. Y eso vendría a ser nuestra respuesta en el ejercicio número 3. ¿Ya, chicos? A ver, chicos, continuamos con el ejercicio número 15. ¿Ya? En el número 15 dice que en el gráfico nos pide calcular el valor de P, que vendría a ser cosecante del ángulo T, o sea, de este angulito nos está pidiendo. ¿Ya? Nos pide la cosecante de ese ángulo más la cotangente de ese ángulo. ¿De acuerdo? Nos dice que este es un trapecio y nos menciona que AD es paralela. Son paralelas con BC, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un tipo de trapecio, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos trazarle una paralela de AB a C, ¿estamos de acuerdo? O podemos trazarle una paralela de C a D, ¿estamos de acuerdo? Entonces, pero como a nosotros nos pide calcular este ángulo, no me conviene trazarle de esta manera, ¿ya? Voy a trazarle de esta manera, ¿estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, voy a ver. Le trazo más o menos una paralela, ¿ya? Y ahí. Y voy a tener el punto P. Si estos dos son paralelos, y estos dos son paralelos, se ha formado lo que es un romboide. ¿Estamos de acuerdo? Pues las medidas deben de ser iguales. Esto debe valer 8. Si esto vale 8, esto debe valer 8. Se ha formado un rombo, chicos. ¿Listo? A nosotros nos dice que desde A hasta D vale 25, pero como este pedazo ya vale 8, entonces esto valdría 17. ¿De acuerdo? Ahora fíjense en este triangulito. 8, 15, 17. Es un triángulo pitagórico. Es un triángulo pitagórico. Entonces esto para nosotros valdría 90 grados, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos lo que necesitamos. Simplemente hay que reemplazar, ¿ya? Reemplacemos entonces, más la cosecante del ángulo D. La cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa entre cateto opuesto, que vendría a ser 17 octavos. Más la cotangente del ángulo D. Cotangente es cateto adyacente entre cateto opuesto. Cateto adyacente entre cateto opuesto. 15 dividido entre 8. Haciendo una suma de los dos es homogéneo, tendríamos en la parte de arriba 30 y 32 y abajo 8. Nuestra respuesta para nosotros sería entonces 4. ¿Ya, chicos? Eso vendría a ser el ejercicio número 15. Para el número 9 es similar, nos pide calcular la secante de teta. ¿Ya? Ustedes ya han aprendido ya. Entonces lo que podemos hacer es, como acá está 2 teta, voy a hacer esto, voy a trazarlo de la misma manera que hemos hecho en la parte de arriba. ¿Ya? ¿Listo? Entonces tendríamos que esto vale 12 y esto vale 8. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Pero recuerda que todo vale 20. ¿Estamos de acuerdo? Todo vale 20. Entonces esto valdría 8. Ya le ponemos por acá. 8. ¿Ya, chicos? Ahora, aquí se ha formado un romboide. Y recuerda bien que los ángulos que se oponen, este ángulo es igual a este ángulo, por ser romboide. Entonces esto valdría 2 veces teta. Ahora, fíjate acá en este triángulo. Este lado es igual a este lado. ¿Estamos de acuerdo? Son iguales. Entonces, la suma de estos dos ángulos te va a dar este ángulo de aquí. La suma de estos dos ángulos te da este ángulo. Entonces, estos dos angulitos valdría para nosotros teta y valdría teta. ¿Estamos de acuerdo? Listo, chicos. ¿Ya? Ahora, una vez que ya tú tienes ese ángulo, a ti te está pidiendo la secante de teta. Cuando tú tienes un triángulo isósceles, cuando tú tienes, acá le voy para no equivocarse, dos bolitas.
cuando tú tienes un triángulo isósceles y le trazas la altura, ¿ya? Altura por acá, ¿ya? Le trazo la altura. ¿Qué ocurre con estos dos? También se dividen en partes iguales, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno valdría para nosotros 6 y 6, ¿ya? Ahora, fíjate acá, ¿eh? Este triangulito me importa, ¿ya? Esto me interesa. Profesor, 6, 8, 10, no se equivoquen, ¿ah? Aquí es 90 grados. Entonces, fíjense, para calcular la secante en ese triangulito no necesito este valor. ¿Por qué, profe? Porque la secante es hipotenusa, ¿estamos de acuerdo? Hipotenusa, ¿ya? Entre cateto adyacente. Hipotenusa entre cateto adyacente. Porque está al frente, es el cateto opuesto, ¿eh? Entonces, hipotenusa valdría 8 y el cateto adyacente valdría 6. ¿Estamos de acuerdo? Mitad y mitad, nuestra respuesta entonces valdría 4 tercios. ¿De acuerdo, chicos? ¿Listo? De esa manera se resuelve el ejercicio número 9 de la autoevaluación. ¿De acuerdo? A ver, chicos, para poder culminar con los ejercicios, vamos a hacer la número 10 de la autoevaluación. Sin antes recordarles, por favor, que ustedes tienen tarea los pares y el 2 y el 4 de la autoevaluación. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, comenzamos. En el gráfico me pide calcular la tangente de θ, ¿ya? Si me pide calcular la tangente del ángulo θ, yo necesito tener un triángulo rectángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es trazarlo de este puntito 90 grados. ¿De acuerdo? 90 grados. ¿Ya? Una altura. Entonces, la tangente sería esa altura que acabo de trazar sobre todo esto, ¿eh? Cateto opuesto entre adyacente, que vendría a ser todo esto de acá, ¿ya? Vamos a remarcarlo en todo caso, que vendría a ser todo eso de ahí, ¿ya? Necesitamos cuánto vale la altura y cuánto vale este pedacito, ¿de acuerdo? Listo, una vez que calculemos ya podemos hacer. A ver. A nosotros dice que este es un rectángulo, entonces esta medida es igual a toda esta medida, pero este es punto centro, ¿ven? Punto centro, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a ponerle así, ¿ya? La medida de todo esto debe estar dividido entre 3. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí le voy a poner 6 veces A, para que sea entero, ¿ya? Si esto vale 6A, cada uno valdría entonces para nosotros 2A, 2 veces A y 2 veces A, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, fíjate acá, ¿ven? Si esto vale 2A, este pedacito vale 2A, ¿cierto? A ver, le voy a poner por acá. Esto vale 2 veces A también. Entonces, si esto vale 6A y este pedacito vale 2A, entonces esto valdría 4 veces A. ¿Listo? Ya tengo lo que es la base, ¿ven? Ahora me falta calcular la altura, ¿ya? Calculemos la altura. Profesor, para calcular la altura necesito formar Pitágoras, ¿no? Buscar algo que me ayuden a formar. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, atentos, ¿ah? Voy a unir este punto con el punto centro, ¿ya? Uno ese puntito. ¿Eso también es radio o no? ¿Quién me dice? ¿Es radio? Sí, ¿no? Porque este es centro, ¿eh? Este es radio y este es radio. ¿Y el radio cuánto valía? El radio vale la mitad de todo el diámetro. Si esto vale 6A, la mitad vendría a ser 3A. Entonces este pedacito valdría 3A. ¿De acuerdo? Ahora fíjate que desde centro hasta aquí valía 3A. Pero esto vale 2A, entonces esto valdría A. ¿Estamos de acuerdo? Eso vale. Entonces, utilizando Pitágoras, calculo lo que es la altura. ¿Ven? ¿Listo? Entonces, como ustedes ya son hábiles, lo que voy a hacer es lo siguiente. Sin la constante, obviamente acá va a estar con la constante, le vamos a poner A, ¿ya? Y me va a faltar el número nada más, aquí lo voy a poner, ¿ya? Y me va a faltar solo el número, ¿de acuerdo? Entonces,
Sin la constante esto valdría 3. Sin la constante esto valdría 1. Atentos chicos, por Pitágoras. Esto es hipotenusa. 3 al cuadrado, 9. 1 al cuadrado es 1. 9 menos 1, 8. Entonces aquí pasa como la raíz de 8. Raíz de 8. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si es que no constatan, simplemente hagan el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo, chicos? Con el teorema de Pitágoras sale de la misma manera. ¿Ya? Entonces ya tengo lo que necesitaba, ¿eh? La tangente de teta para nosotros, la tangente de teta es cateto opuesto, que vale raíz de 8 multiplicado por a, dividido entre cateto adyacente, que valdría para nosotros 4 veces el valor de a. Se va y se va. Recuerda que la raíz de 8 es 4 por 2. Y 4 por 2 es simplemente 2 raíz de 2. Todo dividido entre 4. Mitad y mitad, respuesta final sería raíz de 2 dividido entre 2. Y eso vendría a ser nuestra respuesta en el ejercicio número 10. ¿Bien, chicos? Entonces, creo que los ejercicios estaban fáciles, no había mucha complicación en ellos, ¿ya? Y nos vemos la próxima semana en el curso de trigonometría, chicos.